El Poder Judicial del Estado de Baja California Sur evoluciona para ti. Estás sintonizando un programa de conexión ciudadana sobre temas jurídicos de interés social de una manera ágil y ligera. Buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es Hablemos de Justicia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la más cordial de las bienvenidas. Es un gusto saludarlos en una emisión más de Hablemos de Justicia, un programa más del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la radio de Sud California por el 99.1 FM y el 1050 de amplitud modulada. Yo soy la licenciada Livia Vázquez y estaré con ustedes los próximos 30 minutos, acompañada como todos los miércoles de la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña, consejera del Consejo de la Judicatura del Estado. ¿Cómo está, licenciada? Hola, muy buenas tardes, licenciada, muy buenas tardes, y con el gusto de siempre y como todos los miércoles transmitimos nuestro programa gracias al Instituto Estatal de Radio y Televisión. Les recordamos que el teléfono en cabina es el 12-223-28 y nuestros correos electrónicos son hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx y hablemosdejusticia@bcs.hotmail.com para que nos hagan llegar sus preguntas o comentarios o alguna propuesta sobre temas. Bien, para dar inicio quiero darle la bienvenida de nueva cuenta al juez primero de primera instancia en materia familiar. Él es el licenciado Jaime Ernesto Zúñiga Ojeda, quien nos viene a compartir la segunda parte del tema el interés superior del menor, el cual la semana pasada abordamos y por cuestiones de importancia y de amplitud del tema no concluimos y hoy está de nueva cuenta con nosotros. Bienvenido, gracias por aceptar esta segunda invitación. Al contrario, muchas gracias, licenciadas, y muy buena tarde. Y para quienes no tuvieron la oportunidad de escucharnos en nuestro anterior programa, el interés superior del menor, ya nos comentaba el señor juez, son los derechos y acciones de los niños y niñas encaminados a garantizarles un desarrollo humano integral, a fin de que tengan una vida plena, satisfaciendo las necesidades básicas como es la alimentación, la vivienda, el sano esparcimiento, entre otras más, y que es el Estado quien debe de promoverlo y garantizarlo por tratarse de un asunto de orden jurídico. Pero en este programa queremos que nos hable de cómo se aplica este interés superior en casos concretos, licenciado, por lo que le voy a replantear la pregunta que quedó inconclusa en nuestro anterior programa. En las controversias sobre guarda, custodia, violencia intrafamiliar y convivencia de menores, ¿los miembros del núcleo familiar deben acatar las órdenes del juzgador? La situación es que hace las órdenes de protección o restricción para un menor, en este caso las establece para que los padres efectivamente sí la acaten, ya que no acatarla, el no obedecerla, traería una consecuencia jurídica de una sanción que va desde multa hasta un arresto por 36 horas, según nuestro artículo 72 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Pero aquí lo importante es establecer para qué son esas medidas, ¿no?, en tratándose de guarda, custodia y violencia intrafamiliar. Ello es, pues, muchas veces en un caso, por ejemplo, se esté ventilando la guarda y custodia de un menor que haya sido a consecuencia de un maltrato provocado, en este caso, un ejemplo del padre. La mayoría de las veces se quita o se saca del domicilio, como ya lo decíamos en el tema anterior, se saca del domicilio al padre para resguardar a la madre en ese domicilio juntamente con el menor. Es privilegiar la integridad física del menor y también psicológica. Lo emocional, ¿no? Exactamente, hay que cuidarlo y ahí lo que se hace es que el padre obedezca y de ninguna manera se vuelva a introducir en ese domicilio, salvo que haya una sanción que se le aplique. Pero hay otro tipo de órdenes que deben de ser en pro de ese beneficio del interés superior del menor, como puede ser, por ejemplo, en regímenes de visita. Hay horarios establecidos, días establecidos, lugares establecidos en los que se habrá de llevar a cabo esa guarda, convivencia, ese régimen. Y el padre, en este caso no custodio, es el que debe de acatar esa orden, cuidando pues de no llegar en un horario tarde o es más, inclusive puede ser hasta sancionado
de no ir a llevar a cabo el régimen, ¿no? Lo que se trata de privilegiar aquí es que se vincule el hijo en un sano esparcimiento para su crecimiento y desarrollo humano apto. Es que cuidar, pues prever que el menor tenga esa vinculación con el padre, instar al padre muchas veces también como órgano judicial. El juez a veces platica también con las partes para avenirlos, para que entienda que la supremacía o en un asunto de controversia familiar lo más importante es el hijo y que hay que cuidar que ese hijo vaya guiándose bien. Entonces, en ese sentido hay que cuidar muy bien que los padres acaten esas órdenes, porque si no, más allá de ser una orden no acatada por un juez, más que nada es no privilegiar por parte de los padres también el interés superior del menor. El artículo 4 constitucional también le obliga, lo decíamos la vez pasada, a los padres para efectos de que prevean, ¿no? Preserven ese derecho. Y si es exigir en un momento dado la madre al juez para que se cumpla con una pensión, que también es una orden que debe de acatar, en este caso el deudor alimentario, el padre, ¿no? También es obligación pues de los padres preservarles esos derechos, cuidarlos, ¿no? Qué difícil en este tipo de juicios de controversia familiar en los que se involucran las emociones, ¿no? Y una lucha de poder por parte de los padres si no se dan cuenta del daño tan grande que causan a los hijos. Exactamente. Señor, ahí hay que tener mucho cuidado a los padres. Sí, ¿no? Así es. Bueno, en esa tesitura me gustaría hacerle un ejemplo, por ejemplo, preguntarle más bien sobre un ejemplo de depósito judicial sobre un menor que esté a favor de uno de los padres. ¿Puede establecerse un régimen de visitas perfectivo? Sí, mire, privilegiando pues el interés superior del menor, no es obstáculo de ninguna manera el que se determine en un juicio materia familiar en donde esté establecido ya un depósito. Los depósitos para nuestros radioescuchas que estén escuchando ahorita el programa se otorgan porque es dado que hay violencia muchas veces en los problemas que se hacen en las familias. Cada caso es particular. Y entonces puede llegar, cuando llega un asunto judicial, no un problema ya, un juzgado, va encaminado a solicitarle al juez que se retire el padre, en este caso, que quiten al padre del domicilio, se quede en esa casa, en ese domicilio conyugal, el hijo con la madre, en este caso si el padre es el infractor. Entonces, la madre viviendo con el hijo queda resguardada en ese domicilio, pero en ningún momento es obstáculo para que el hijo pueda ver al padre, porque aquí es el derecho del hijo más que el derecho del padre. Lo que se prevé aquí es velar como autoridad judicial que ese niño tenga ese derecho a gozar de la convivencia con el padre. Pero si el padre aquí comete una violación en el sentido de violencia, ¿no? Verbal, violencia físico-económica, muchas veces lo que el juez ordena es que se hagan a veces visitas asistidas, supervisadas, ¿no? Nosotros tenemos, el tribunal tiene la casa de convivencia ubicada en lo que es Aquiles Cerdán y República, en donde ahí se puede llevar un régimen de convivencia sanamente entre el padre, no custodio, y el menor, ¿no? Y está siendo asistido ahí, hay trabajadoras aptas, muy bien capacitadas para cuidar a estos niños y vigilarlos, ¿no? Pero definitivamente sí se puede llevar a cabo un régimen, jurídicamente no es, porque se estaría violando el interés superior del menor, consagrado en los artículos 3º, 9º, 12º, de la Convención sobre los Derechos del Menor. Hay que privilegiarles ese derecho que tienen pues los niños, insisto, más que el derecho del padre, es el derecho del menor a convivir con su papá. Sí, muy difícil cambiar esa idea, ¿no? Que teníamos los padres de que es mi derecho y yo lo ejerzo. Ahora, o sea, tienen que cuidarlo. Sí, cuidar el derecho más bien del niño, ¿no? Exactamente. O sea, que él tiene derecho a convivir con ambos y que muchas ocasiones uno de los dos no permite que exista esa convivencia. Exacto. Así es. Me gustaría también, entrando a otro tema en relación a lo que ahorita comentó, por ejemplo, si existe una sentencia definitiva en un juicio familiar, en materia familiar, en el que se otorgó un régimen de convivencia para el padre no custodio, es decir, para el padre que no tiene el niño, ¿no? ¿Por qué en su momento no lo solicitó dentro del juicio? Pero decide este padre posteriormente a la sentencia solicitar un régimen de convivencia, sin embargo el juez no se lo otorga.
ahí se está violentando esa negativa por parte del juez, violenta el principio de interés superior, del menor. Mire, cada caso es particular, cada situación jurídica que sucede en un expediente que se ventila en un juzgado familiar es particular. Son diferentes hipótesis que se pueden dar dado a las circunstancias, ¿no?, que prevalecen en cada núcleo familiar. Pero, definitivamente sería, analizando esta situación, sería más que nada violatorio desde el punto de vista al interés superior del menor si el juez no prevé aquellos elementos suficientes para ver que esa convivencia con el padre sea efectiva, sea acorde pues a que el niño crezca en un desarrollo, porque el juez tiene que velar porque cuando se vaya a dar la convivencia sea apta la conducta del padre, para que entonces pueda ver al menor. En este asunto específico, yo creo que hay que ver si el código no nos establece en ningún momento en qué momento se pueda o no pedir la convivencia, el régimen de convivencia. Pero suponiendo que en todo el procedimiento, en esta pregunta en específico, no hubo nunca una petición del señor para efectos de que se le otorgara un régimen de visita, pues creo yo que tampoco se han haber hecho las pruebas, por ejemplo, ¿no?, que el juez, conforme al artículo 76 en relación con el 927, si es una controversia, pudiera en un momento dado, ¿no?, haber solicitado exámenes psicológicos, socioeconómicos y también una plática con el menor, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso. ¿Le parece si vamos a un corte, señor juez, Claro y regresamos? Sí. Ya regresamos, esto es Hablemos de Justicia. Recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros para que nos hagas llegar tus preguntas en relación a los temas de nuestros programas a través de los correos electrónicos hablemosdejusticia@hotmail.com y hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx y comunicarte con nosotros a través de los teléfonos 12-223-28. Recuerda que estamos totalmente en vivo. Bueno, retomando el tema, la última pregunta y ejemplo que le hice saber en relación a cuando no se estableció un régimen de convivencia por parte del papá no custodio. Así es, mire, retomando ahí la pregunta y la respuesta, en efecto nos quedábamos en el sentido de que el juez, la mayoría de los casos decía no hay en el código no está establecido en qué momento de una etapa procesal de un juicio se va a pedir un régimen de visita. Pero sí, si vamos a suponer en este asunto en específico, no hubo en el proceso en ningún momento petición de parte, ni de la mamá, ni mucho menos del papá, que es el que quiere gozar de ese beneficio o de ese derecho que tiene a ver a su hijo también. Ahí, al no existir, el juez de ninguna manera violaba ningún interés superior del menor o ninguna etapa procesal si dentro de una sentencia se hubiese pronunciado. Pero no se podía pronunciar porque posiblemente en las etapas del proceso no existían de los elementos probatorios o herramientas que ayudan mucho al juez a veces a visualizar que la conducta del padre no custodio sea apta para que pueda tener a su hijo, sea ya en un régimen de visita propiamente en su casa los fines de semana o en esparcimientos de llevarlo en las tardes a pasear, al cine, etc. Entonces posiblemente el juez ahí no tenía muchos elementos y no pudo más que en su momento dado, antes de estar citado para sentencia, podía en su momento dictar ciertas medidas para proveer, como un examen psicológico del padre, un estudio socioeconómico y una plática con el menor, si el menor ya cuenta con unos 7 años, para poder platicar con él, asistido por una psicóloga y por el Ministerio Público. Entonces, cuando ya se tienen esos elementos, el juez sí podía en un momento dado hacerse de esos elementos de prueba para efectos de poderle resolver en la sentencia un régimen de visita al padre. Sin embargo, aquí en la pregunta dice, ya existe sentencia, ya está en este caso sentenciado y el padre está pidiendo un régimen y el juez no se lo da. Posiblemente sea, insisto, porque no existen esos elementos de los cuales el juez como herramientas pues le pueden ayudar mucho para poderlo establecer.
Sin embargo, puede en un momento dado también el juez darle vista a la madre, que es la custodia, para efectos de preguntarle si hay algún obstáculo para que el padre lo esté llevando en un régimen no asistido, no supervisado, sino que el padre lo vea a solas al niño. De haber algún obstáculo, eso se tiene que probar, y es ahí donde también el juez puede en un momento dado hacerse de esos elementos, ¿no?, o herramientas jurídicas que nos llevan pues a tener al padre como una persona apta, ¿no?, y poderlo llevar. Pero por ejemplo también podemos aterrizar aquí la respuesta, e insisto, cada asunto es particular. Ha habido muchas circunstancias en las que en los juzgados a veces llegan también los padres solicitando que se cambie el régimen de visitas que ya tienen con sus hijos, y quizás pueda ser que ya exista sentencia. Por ejemplo, hay convenios que se elevan a categoría de sentencia, y ahí están establecidas en cláusulas la forma cómo se va a llevar ese régimen de los menores. Pero a veces los padres llegan dependiendo, pues ahí los padres dicen, pues es que me cambiaron de trabajo, el horario es distinto, ya no tengo este horario, los días que descansaba ya no los descanso, etcétera. Entonces los padres, de manera isofacto, de manera rápida o abrupta, quieren que el juez les otorgue un régimen distinto. Y ahí no se puede hacer de una manera así. Hay que considerar que el interés superior del menor es también velar porque el niño tenga también voz y voto. En este sentido, de hacerlo de manera abrupta o isofacto, así estaríamos no considerando las necesidades o las circunstancias que a lo mejor el niño tiene en este momento, porque puede ser que el menor esté estudiando en la mañana y en la tarde tenga clases extracurriculares, y ese también es un derecho del menor que hay que cuidárselo. No podría ir a clases pues de karate, de pintura, de algún arte, ¿no?, algo, y los niños, o bien a veces hay materias de reforzamiento para su aprendizaje, y el padre tiene que respetar esos horarios, ¿no? También el niño tiene que convivir con la mamá en una manera distinta a la que es habitual, ¿no?, de llevarlo a la escuela, de darle la comida, de acostarlo, de lavarle, ¿no? Ahí también la mamá tiene derecho a gozarlo en un fin de semana, ¿no? Que también el niño tiene ese derecho. Pero insisto, más que nada, el derecho aquí es más del menor, y hay que privilegiarle siempre ese derecho, cuidándolo, salvaguardando, ¿no?, ese interés superior del menor, para que pueda ver a su padre. Y definitivamente cada caso es particular. No podría decir yo en este caso si el juez violenta, porque reitero, hay que ver en qué etapa, qué circunstancias prevalecen bajo ese asunto, para poder determinar si hubo o no una violación a un interés superior del menor. Perfecto, Sí. muchas gracias. De nada. En el divorcio necesario que fue derogado el pasado mes de diciembre, existían causas por las que se tomaban medidas de protección al infante conforme al interés superior del menor. Hoy, con la nueva institución, la figura jurídica del divorcio unilateral sin causa, ¿puede determinarse aplicar alguna medida? Claro que sí, ha habido muchas dudas al principio cuando se estableció esta nueva figura al existir la derogación del divorcio necesario. El divorcio necesario pues se daba por causas, ¿no?, por una causa apremiante de la cual ya no podía haber ese vínculo, esa relación matrimonial, ¿no? Hoy en la actualidad pues ya no existe. Y ahí cuando se daba ese tipo podía ser una causa de violencia o algo, y entonces el juez determinaba medidas de protección para la madre o para el menor, hablando de un depósito, ¿no?, hablando también de alimentos, ¿no? Entonces, hoy en la actualidad, con el nuevo figura jurídica del divorcio unilateral sin causa, es decir, ya no hay necesidad de que exista una causa para poder divorciar a las partes. De ninguna manera se puede divorciar cualquier persona que en este momento ya no, a sus intereses, pues ya no le satisfaga estar unido en matrimonio. Sin embargo, el código, claro que sí, el código de procedimientos civiles establece en el artículo 666, inciso C, medidas provisionales que el juez puede otorgar a solicitud de parte, o desde el punto de vista en el momento que ve en la demanda ciertas hechos que son alarmantes. Sí puedes otorgar, con independencia de que sea incausado, porque el incausado lo que va a hacer la parte actora aquí es presentar un convenio al juez de que se quiere divorciar de esta forma,
que la custodia, que los alimentos y que el régimen de visita va a ser establecido de acuerdo a las formas que se plantean en las cláusulas. Y la mamá se le dará vista, si en este caso es la mamá o el papá quien sea el caso, se le va a dar vista y ella estará de acuerdo en que sí o no, ¿no? Pero ahí sí se pueden establecer, claro que sí, medidas en interés superior del menor, se van a seguir estableciendo como los alimentos, la guardia y custodia, como también un régimen de visita. Si se tienen que fijar, ¿no? En el momento, claro que sí se puede. Ok. Tengo varias preguntas y no hay yo cuál hacerle, señor juez, porque Adelante. son todas dudas y muy interesantes y que sé que al público les encantaría, pero ya se nos está viniendo el tiempo encima y voy a irme a una pregunta muy que ahora actualmente se ve mucho los roles de género. Exacto. Tratándose de guardia y custodia, ¿a quién corresponde cuando los que ejercen la patria potestad varían en la asignación de los roles de género? Sí, es una situación siempre muy delicada porque culturalmente nuestra sociedad mexicana siempre sabemos que el que ha asistido y protegido a los niños y los ha cuidado es la mamá, ¿no? En el hogar, Sí. Alimentarlos, cuidarlos, bañarlos, vestirlos, ¿no? Llevarlos a la escuela, enseñarles inclusive muchas veces a las tareas. Y aquí el padre es el que asistía, ¿no? Y el que sigue asistiendo muchas veces a la familia a través de su trabajo y proveerle lo necesario. Pero hoy en la actualidad sabemos que nuestra cultura, nuestras costumbres están cambiando, han sido cambiantes y existe realmente un artículo que es el 322 del Código Civil vigente en el Estado que establece que los hijos menores o hasta los 7 años quedarán en custodia con la madre, salvo en casos excepcionales cuando haya violencia, ¿no? Corrupción, maltrato, abandono. Y en ese sentido, el juez preverá que haya lo suficientemente de estos elementos que hablábamos hace rato, exámenes psicológicos, estudios socioeconómicos, plática con los menores si ya tienen edad apta para ser escuchados y decidirá el juez con quién se queda. Pero la acepción del término madre que dice en el Código, el 322, la Corte ha establecido que no se debe de tomar como en su acepción biológica, es decir, por el término madre por la cuestión femenina, sino en una acepción social, y aplicándolo al concepto social, cuál es la necesidad de esa familia, si es que el padre está cuidando, los está protegiendo y está muy vinculado muchas veces los hijos con el padre, en este caso el papá, muchas veces en el rol de género que dice el cambio en este rol de género es que muchas veces el papá es el que los cuida, los alimenta, los asiste y la mamá trabaja y es la mamá la que trae y provee el sustento a la casa. Y en este caso hay que estudiarse a fondo, ¿no? En esta acepción, más que nada por la cuestión de la acepción social, ¿no? Que al interés particular de esta familia, ¿qué está pasando? Los niños sí realmente están vinculados con el padre, los niños están muy acostumbrados con papá y entonces ahí el juez tendrá que resolver para no afectar ese interés superior del menor establecido en la Comisión sobre los Derechos del Menor, es otorgarle muchas veces la custodia al papá y el régimen de visita a la mamá. ¿Difícil decisión? Sí, como bastante, claro que sí. Híjole, de nueva cuenta, se nos fue el tiempo encima, licenciado, Sí, con ya este te van a tema tomar. tan interesante, sin Así duda es. alguna. Licenciado, perdone por el... Sí, No, al contrario, muchas gracias. Ya una tercera vez casi Sí. en nuestro próximo programa. Desde Bueno, luego. agradecemos su presencia con este tema tan interesante, el Muchísimas cual nos gracias. llevó, como ya vimos, 2 programas, sin embargo esperamos pronto tenerlo de nueva cuenta aquí en nuestro Así programa, es, con cada gusto. miércoles. Muchas gracias. No, gracias. Soy la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña y fue un placer compartir esta tarde con ustedes. Licenciada Livia. Pues nos despedimos, no sin antes recordarles sintonizarnos el próximo miércoles en punto de las 6:30 de la tarde. Comuníquense con nosotros a través de los correos electrónicos hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx y hablemosdejusticia@hotmail.com. Hasta la próxima. El Poder Judicial del Estado de Baja California Sur evoluciona para ti. Esto es Hablemos de Justicia.